Buenos días, hermanos. La lección de hoy corresponde a la de los capítulos 32 al 35. Plantad esta palabra en vuestros corazones. Antes de estos capítulos se habla acerca de Corior y también se explica a quién eran los soramitas. ¿Quién era Corior? Corior es un anticristo que aparece en las escrituras. Y lo que él estaba enseñando al pueblo podríamos decir así, entre los nefitas, eran falsas enseñanzas acerca de que sabía si iba a haber un Cristo, que estaba guiando a las personas a cometer o a no preocuparse de las consecuencias de sus actos, porque cada quien eh, recibía según su fuerza, entre otras cosas. Decía que eran insensatas las enseñanzas de ellos, que ellos tenían, y en fin, estaba en contra de muchas de las cosas del Evangelio, hasta que algunas personas lo llevaron a las autoridades, ante el juez superior. Finalmente llegó ante el juez superior y ante Alma, y, y seguía negando muchas cosas, incluso pidió pruebas. Y cuando pidió una prueba, la prueba que fue quedar mudo. Y él pidió que si es que era la voluntad de Dios, que pudiera volver a tener voz, pero nunca hasta el final de sus días pudo volver a hablar. Y de hecho su final fue muy triste, como pueden ver en las escrituras. Y ahí vemos como Satanás no cuida o no ampara a sus hijos, debemos decirlo. Él terminó de una manera muy, muy triste. Si mal no recuerdo, pisoteado, por así decirlo, por una carreta entre los soramitas. Y ahora viene el tema de quiénes son los soramitas. Los soramitas son parte de los nefitas, por así decirlo, que se apartaron del Evangelio. Y estos soramitas tenían ciertas costumbres que eran distintas a las que eran correctas. Ellos tenían iglesias para adorar, sí, pero adoraban a Dios solo en esa oportunidad en la que se reunían, donde había una plataforma alta en la que se paraba una persona y empezaba a hacer oraciones en voz alta. Pero estas oraciones eran bastante peculiares porque hablaban acerca de que ellos habían sido escogidos de entre los demás, que eran mejores que sus demás hermanos, que no iba a haber un Cristo. En fin, adoraban de una manera que, que estaba bastante apartada de lo que enseña Alma o los profetas. Entonces, em, y eso fue con lo que se encontró Alma y los que lo acompañaron cuando fueron a predicarle a este pueblo de los soramitas para quizás volver a traerlos a Cristo. Y, y eso los dejó bastante sorprendidos. Ahora también había un grupo de personas que no, que eran más pobres, por así decirlo, más humildes, pero por muchos de ellos quizás por causa de su propia situación, de, de quizás más pobreza, y que no era muy bien visto por los demás suramitas. Y justamente fue mayormente entre este grupo de personas en las que Alma tuvo éxito en la predicación. Y este grupo de personas les habló acerca de un experimento que podían hacer.
y tiene que ver con la fe y con la palabra de Dios. Aquí vemos una semilla y muy pequeñita y después vemos a un árbol en crecimiento, por así decirlo. Pero no crece solo. Después ahí tenemos un árbol. Estas imágenes son para que puedan quizá irse acordando de lo que han estudiado. Y después vemos este árbol con fruto. Ahora, ejercemos fe en Jesucristo cuando plantamos y nutrimos sus palabras en nuestro corazón. A esto es lo que yo me refería con el experimento del que habló Alma a estas personas de los soramitas. Les preguntó, o sea, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la semilla de la que se habla en esta escritura? En Alma 32:28 se explica y dice que que compara la palabra de Dios a una semilla. Ahora, ¿qué le diría Alma a alguien que desee o esté tratando de obtener un testimonio de Jesucristo? Aquí yo encontré que nos podía ayudar mucho en esto las escrituras que salen en el manual. Alma 32, de los versículos 26 al 36. Primero habla de la fe y así después va explicando en qué consiste este experimento y habla también de la semilla. Pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis al principio saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Comparemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a henchirse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena. Pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalece vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una semilla, una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí no es buena, por lo tanto es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues, sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas.
Y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? Eso hasta el versículo 35. Ahora yo les quisiera preguntar si alguno de ustedes ha podido vivir esto que se explica aquí. Yo trato de pensar, quizás cada uno puede ir pensando en su vida, en el primer momento en el que uno recibió esta palabra, quizás por medio de algún amigo, de alguien cercano, de algún misionero de tiempo completo. ¿Y qué fue lo que hicimos con eso? ¿La desechamos o le dimos cabida? ¿La sembramos? ¿Y, y qué más después hicimos? Nos dimos cuenta que esa semilla era buena, la dejamos brotar, crecer, se iluminó nuestro entendimiento. Uno va de a poco. Al menos yo me acuerdo que era algo que tomaba un poco de tiempo. Quizás varía en la persona, no lo sé, pero era paso a paso y uno iba también sintiendo, como habla aquí, que esto se empezaba a henchir en nuestro pecho y podíamos experimentar. También al leer la escritura, ahí podemos dar cabida a esta semilla, a esta palabra, y poder también nosotros aplicar estas cosas en nuestras vidas. Ahora, esto es gente o sea, pensemos en gente que ha recibido ha llegado a recibir un testimonio acerca de estas cosas, porque se ha dado cuenta que son buenas, que, que le han dado entendimiento, que son luz, pero ¿qué pasa con esas personas que su testimonio se ha ido debilitando? Yo había buscado la definición de testimonio, o sea, lo que dice la guía para el estudio de las escrituras, y dice conocimiento y confirmación espiritual que da el Espíritu Santo. Entonces, muy importante también aquí el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice la verdad de todas las cosas. Por lo tanto, aquí no es que la semilla sea mala, no es que la palabra sea mala, de la que se nos confirma y recibimos un testimonio. Por lo tanto, hay alguna parte o algo que estamos o que debemos hacer o que no hemos hecho. En caso de que este testimonio se esté debilitando. En Alma 32, del 36 al 43, podemos encontrar qué es lo que hay que hacer si es que este testimonio se ha debilitado. Por tanto,
No, perdón, el 36. He aquí, digo que no. Esto en relación al último versículo que era el 35, que dice, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? Y ahí dice el 36, he aquí, os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado, para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas, si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz. Y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no sea buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril, y no queréis nutrir el árbol, por tanto no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra, mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empieza a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz. Y he aquí será un árbol que brotará para vida eterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia al nutrir la palabra, para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco. Sí, y más puro que todo lo puro. Y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos. De modo que no tendréis hambre, ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia, y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. Y aquí cuando habla de fruto podríamos relacionarlo con la vida eterna. Y ahora yo les hago la pregunta si en su caso ha echado raíz en vosotros esta palabra. Si ustedes la han nutrido, la han estado nutriendo, y también relacionándolo con otras cosas que dijo Alma, a los soramitas a los que le estaba hablando, no es, uno no solo puede adorar a Dios en, en una iglesia, por ejemplo, físicamente en un edificio, sino que también uno puede orar en sus aposentos o en el lugar en el que esté, en el desierto, hablaba, y sobre qué cosas podíamos orar también, de las distintas situaciones de nuestra vida. Cuando estamos enfrentándonos a algún enemigo, cuando queremos pedir habla por nuestros rebaños ahí. Yo me imaginaba a mi abuelo porque él últimamente ha tenido animalitos, así que me imagino que él también debe estar preocupado de eso. También me imagino, bueno, pedir por nuestras familias en distintas situaciones. Y ahora también, ¿qué pasó con este pueblo de los soramitas? También Alma les habló acerca de Jesucristo y les habló acerca de profetas que habían hablado de Jesucristo. Habla de Senoc, Moisés,
y habla acerca de, perdón, es que a mí me gusta mucho esta parte, en la que habla acerca de un símbolo de Jesucristo, del Hijo de Dios, y que solamente había que verlo, y el que veía esto, vivía. Pero ahí habla de que algunos no comprendieron el significado de estas cosas. Y finalmente este pueblo de los soramitas, o algunos de estas personas que creyeron en estas palabras, tuvieron que irse de entre los soramitas, que de hecho los echaron los demás. Y ahí fueron recibidos entre los del pueblo de Amón. Y recordarán que este pueblo son los lamanitas que se habían convertido. Y así vemos como el poder de la palabra, como dijo Alma, de poder predicar, que puede tener un gran efecto, aún más que, que las armas o que la guerra. Y, mm, y es verdad que también pasaron por momentos difíciles, pero ellos yo creo que justamente estaban mirando a a ese fruto del que hablan estas escrituras, y pudieron hacer que esta palabra en sus vidas echara raíz y la fueron nutriendo. Y también esto se parece mucho al sueño de ley en el que había una barra de la palabra de Dios en la que uno se tenía que aferrar para poder llegar a ese árbol y poder probar de ese fruto. Así que los invito a que puedan atesorar las palabras de Jesucristo, sea donde sea que se encuentren, que puedan también em, actuar en base a ello, poder nutrir esto y también poder irlo compartiendo con otras personas, dentro de sus mismas familias, por ejemplo, si creen que hay alguien que a lo mejor necesite fortalecer su fe, ustedes pueden ayudarlos. Y esa es la invitación, y que podamos seguir confiando en Dios y en Jesucristo. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.